Uruguayos. Bien, y nos metemos ya de lleno en la primera entrevista que teníamos previsto para esta mañana, porque como les decíamos, como lo anunciaba Vero más temprano, lo informábamos ayer, también el domingo en Subrayado, porque Héctor Amodio Pérez, exdirigente de Tupamaro, finalmente no pudo viajar a España el domingo tal como tenía previsto, ya que el Poder Judicial aparentemente no había notificado en tiempo y forma a la Dirección Nacional de Migraciones el revocamiento justamente de su procesamiento judicial. La defensa de Amodio Pérez solicitó el levantamiento del cierre de fronteras y para conocer detalles de todo esto que ha sucedido, de este periplo y cómo sigue la vida de Héctor Amodio Pérez, es que lo hemos invitado esta mañana para que nos acompañe. Buen día, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿se sorprendió el domingo cuando no pudo viajar? Por supuesto. ¿No lo previeron antes? ¿Que no, se hubiera porque, notificado? Vamos a ver, yo había viajado en el mes de febrero y regresé en el mes de marzo. Con un permiso especial. Con un permiso especial, exactamente. Entonces, cuando volví, yo no informé que había vuelto. Migraciones, de hecho, volvió a cerrar la frontera sin que nadie le dijera que Amodio Pérez había vuelto. Actuó de oficio. Entonces, desde que la Corte me absuelve hasta el día que yo voy a viajar, había pasado un mes y medio. ¿Cómo no íbamos a pensar de que el cierre de frontera estaba levantado? Pero usted pensaba que la notificación ya estaba enviada. Exactamente, exactamente. ¿Qué le dijeron los oficiales de migraciones? Que no podía viajar porque tenía la frontera cerrada. Y lógicamente hicimos las gestiones del caso. Conté con la buena voluntad de la empresa de aviación Iberia, que me ofreció, previo pago de una multa, pasarme el pasaje para el día de hoy. O sea que está viajando hoy. Sí, hoy a la 1:15. ¿Se aseguró de que la notificación correspondiente ya esté tramitada? Sí. Bueno, supongo que Ojeda se ha encargado de eso y sí, me han comunicado. Eso es un oficio que se envía y punto. Sí. Lo que pasa es que quedó durante un mes y medio, no sé si olvidado o fue un error administrativo, uno más de los docenas y docenas de errores que han jalonado mi estancia aquí en Uruguay, ¿no? ¿Usted se quiere quedar acá o se quiere radicar de vuelta en España? No, yo tengo distintos planes. Lo primero que tengo que ir es viajar a España a resolver la situación económica de la familia, que se ha visto terriblemente perjudicada por mi presencia aquí. O sea, yo he faltado en España durante 2 años. El trabajo que yo realizaba, que es un trabajo técnico para la empresa familiar que teníamos allí montada, y eso nos ha causado una serie de perjuicios que voy a intentar resolverlos en primera instancia. Luego ya veremos cómo se desarrollan los hechos y ya veré si me quedo allá o si vengo con la familia aquí, no sé. Son planes. Amodio, sí. Le hago una consulta. Yo lo he seguido, no le voy a decir que siempre, pero habitualmente soy un gran escucha radial y vivo haciendo zapping fundamentalmente en AM. Y sé que el colega Neri Pinato lo ha tenido en Estado de Situación, un programa que se emite a través de Radio Carve como columnista. He escuchado sus intervenciones, sus participaciones, sus opiniones sobre diferentes situaciones de la política aquí en nuestro país. Y por supuesto ha sido muy cauteloso también y muy cuidadoso, debido a la situación judicial por la que usted estaba atravesando, de calificar lo que ha sido toda su estadía, esto lo estoy diciendo entre comillas, aquí en nuestro país. Pero no puedo evitar el que le haya reiterado allí a Danilo que ha habido una sucesión, entiende usted, de errores en toda la situación que tienen, digamos, este último episodio totalmente anecdótico, que obviamente le debe haber generado su molestia primero y sus consecuencias también. Lógico. Pero uno como que termina preguntándose, ¿es posible que como que lo hayan agarrado de punto? Es decir, que de alguna manera usted piense que todas estas situaciones tienen que ver con que alguien desde algún lugar
¿está tratando de hacerle lo más complicada posible, reitero, su estadía, entre comillas, acá en Uruguay? Vamos a ver, desde todo el procesamiento está jalonado no solo de errores, de bulto, algunos de ellos, desde la actuación de la jueza Estarico, la fiscal Llorente, las denuncias falsas que se presentaron por parte del doctor Grille, testimonios absolutamente traídos de los pelos que no resistían el más mínimo análisis, los careos realizados por gente que se contradijo entre sí, que la fiscal ayudó a que determinados denunciantes modificaran la respuesta que ellos habían dado en el careo. ¿Cómo que ayudó? Sí, vamos, un acusador de mío dijo que él había estado recluido en el cuartel Florida en una caballeriza. Entonces yo le hice ver que en un cuartel de infantería no puede haber caballerizas. Entonces la señora fiscal le dijo: Martel, ¿no sería que había paja en el suelo? Y entonces Martel muy rápido rectificó, dijo: sí, puede ser, había paja en el suelo. O sea, eso por el Ministerio Público. Esa fue una de las formas. Luego, una funcionaria del juzgado, en plena vista judicial, le pide a Mauricio Rosenkopf un autógrafo y la señora jueza se lo permite. O sea, hubo toda una serie de hechos que coinciden casualmente en mantener mi situación absolutamente inamovible. Si además le agregamos que el juzgado de la señora Estarico tardó casi 6 meses en enviar al Tribunal de Apelaciones el expediente completo de mi procesamiento, vamos sumando un error tras otro. Primero no lo mandó completo, el tribunal tuvo que pedir la ampliación del expediente, tardó 2 meses más. O sea, en definitiva tardaron 6 meses en hacer las fotocopias del expediente. Es evidente que ha habido maniobras para retenerme aquí, no solo para retenerme, para intentar procesarme por delito de lesa humanidad. ¿Maniobras de quién, Amodio? Supongo. ¿Judiciales, de justicia? No, la justicia, ¿Política? La justicia parte. Yo no voy a hablar de la justicia como institución, pero es evidente que parte del Poder Judicial, la jueza Estarico, la fiscal Llorente, posiblemente se hayan dejado presionar por la opinión pública que suscitó mi llegada aquí en el año 2015. Yo pienso que ha sido así, que no es que actuaran deliberadamente mal, pero presionado, un poco un ego exacerbado quizás, les hizo pensar que iban a entrar a la historia del sistema judicial uruguayo habiendo procesado a Héctor Amodio Pérez. Luego eso se fue desmontando porque evidentemente no había base jurídica para nada. Lo que pasa es que la historia reciente está jalonado por una serie de hechos que son muy importantes, por lo menos para mí lo fueron, y que tiene que ver con las acusaciones que el MLN me realizó. Primero me acusó de haber entregado la cárcel del pueblo. Ya se sabe que no fui yo. Luego me acusó de haber escrito un manuscrito, un libro en 1972, en connivencia con un grupo de militares para tirar abajo el sistema político y dar un golpe de Estado. En estos días ha salido el libro Mapa de un engaño, que no lo he escrito yo, lo ha escrito Álvaro Díez de Medina, donde se demuestra que la versión de mi manuscrito del año 1972, lo que se ha conocido es falso. Lo ha escrito otra persona u otras personas. Y que de mi manuscrito real, que está colgado en la página web de la editorial, se demuestra que yo, cuando se dice que Amodio dice una cosa, Amodio está diciendo otra, y a veces exactamente la contraria. Entonces, bueno, esas son cosas que han ido marcando mi estancia aquí,
Yo, en definitiva, les agradezco a quienes maniobraron, hicieron toda esta situación para mantenerme en el Uruguay, porque me han permitido conocer cosas que las he ido dando a conocer. Y si yo me hubiera ido a las 24 horas, a la semana, nadie se hubiera acordado ni del libro de Amodio Pérez ni de Amodio Pérez. Me obligaron a estar aquí y yo he trabajado en desmontar la historia oficial y ahora me queda la parte más difícil porque yo no puedo demostrar que no hice determinada cosa. Se me acusa de haber salido a la calle a señalar gente, cosa que yo niego absolutamente, pero voy a demostrar que hubo otros que sí lo hicieron y de los cuales no se dice. Sí, usted ha hablado claramente de figuras reconocidas hoy en el ámbito político, como el expresidente Mujica, y ha dicho claramente que de repente las situaciones de traición al MLN se dieron en otros ámbitos, en otras circunstancias. Yo no voy a hablar de traición porque es un término muy manejado y hay que ver en qué circunstancias se dieron las declaraciones en su momento. Yo acepto que colaboré en la medida que fue necesario para salvar mi vida, porque se me acusó de haber entregado la cárcel del pueblo, se me condena a muerte y yo me tengo que salvar, porque no me habían matado los milicos, me iban a matar mis camaradas por una acusación falsa, cuando el responsable de la caída de la cárcel ya había admitido su responsabilidad. Entonces esas son cosas que a mí no me dejaron otra alternativa, no me quedaba otra. Y yo lo acepté y fui y lo dije, sí, yo colaboré, pero colaboré en esto, no en lo que se dice. Ni entregué la cárcel, ni escribí un libro para tirar las instituciones democráticas a la basura, ni salí a la calle a señalar gente. Otros sí lo hicieron, otros sí entregaron gente, y uno ha sido presidente de la República, otro fue ministro de Defensa y otro sigue siendo ministro del Interior. Entonces, bueno, son cosas que ahí están. ¿Se imaginó en aquel momento que venía a hacer la presentación de un libro que podía pasarle todo esto? No, es decir... si me hubiera imaginado no vengo. ¿Sí? Sí, no, en ese momento... Pero conociendo a sus ex compañeros, sabiendo que se la tenían jurada. Sí, bueno, pero yo confié en que Uruguay era un sistema democrático. Ese es el fallo. El fallo no fue no haber tenido en cuenta que los que estaban en el gobierno eran mis ex compañeros. El fallo fue creer que la justicia iba a actuar independientemente, que no se iba a dejar presionar. Se dejó presionar y han pasado 2 años. Y ahora habrá que pagar las consecuencias del procesamiento indebido, de los errores cometidos, del tiempo que me han tenido aquí, de los pasajes que me hicieron perder, sí, claro, de los alquileres que tuve que pagar para vivir aquí. Hoy con el diario del lunes uno podría decir que con todos los perjuicios económicos, si Héctor Amodio Pérez lleva adelante aquí un juicio por los daños ocasionados, por supuesto, usted tendrá que valorar el daño moral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿Ya lo anunció usted el juicio? Sí, está anunciado. ¿Lo tiene cuantificado? No, todavía no, porque estamos en esa etapa. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto estima usted? No está estimado porque no está acabado. ¿Y qué es lo que está allí? ¿Lucro cesante, daño moral? Por supuesto, daño moral, prisión indebida. ¿Cuáles son las imputaciones más allá de no cuantificar? Los gastos que ocasionó, sea el lucro cesante, sea todo lo que tuvimos todo lo que usted perdió de ganar en España. Perdí de ganar y lo que tuvimos que pagar para sustituirme a mí. Porque si no la empresa se iba al garete. Hubo que contratar a otra persona. ¿Qué le suman? ¿Los gastos de estadía acá? Los gastos de estadía aquí, los alquileres, la luz, la comida, que son compromisos que yo he asumido con gente que me ha ayudado. Digo, también hay un hecho que es absolutamente real y categórico, es que usted estuvo detenido, usted estuvo preso y teóricamente eso también hay que pagarlo. Sí, yo pero tuve los 2 años, 50 dólares por día, más o menos, más menos. No lo sé. No lo sé, lo único que está estimado es lo que ha dicho Ojeda públicamente, que la prisión indebida se está pagando entre 50 y 55 Exacto. dólares por día.
Es lo único que está tasado, lo demás lo tenemos que ver. Perfecto. ¿Ha tenido en este tiempo que estuvo aquí, prolongado tiempo que estuvo aquí en Uruguay, algún contacto directo o indirecto con sus excompañeros? Con muchos. No con los que yo quería, porque yo los he desafiado a participar en debates públicos y nadie ha aceptado. El único debate público que aceptaron fue a través de Fasano, que Fasano, cuando yo participé con él en aquel programa, tuvo que pedir permiso, pidió autorización. Y le dijeron que sí porque creyeron que Fasano me iba a pasar por encima. Y eso, bueno, no fue así, entonces dijeron no, a este mejor no. Y en todas las comparecencias que yo he tenido en radio, donde se me ha querido rebatir, yo vine a plantear mi posición y la mantengo. Y sigo en mis 13. El que quiera discutir, yo estoy dispuesto. Dicen que yo he traicionado, que yo he mentido. Bueno, venir y demostrarlo. ¿Usted tiene guardaespaldas? No, ¿Usted anda así nomás tranquilo y solo por la calle? Sí, hombre. O sea que quienes lo han llamado traidor y en su momento se la juraron, es decir, dijeron que había pena de muerte sobre usted, se lo podrían encontrar en la calle para... Sí, bueno, pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Yo creo que... Sí, los tiempos cambian, los principios no. Sí, algunos también. La prueba está que los guerrilleros han hecho lo que han hecho. Cuando fueron gobierno hicieron otra cosa. ¿Usted entiende que no fueron fieles a eso? No fueron fieles a esos principios. No, evidentemente. Evidentemente. Primero está el caso de la corrupción. Se venía a combatir la corrupción. Y el que diga que en este gobierno, yo no puedo hablar del anterior, pero hablo de no hay corrupción, vamos. Y hay cosas que se arrastran del gobierno anterior, del gobierno de Mujica, que la trapacería con que se actuó en el caso de Pluna y todos los lodos, todos los barros aquellos que han formado los lodos de hoy. Y hoy se van a estar pagando las consecuencias. Y más habrá, porque cuando se empiece a investigar el caso de la financiación de los partidos políticos, cuando se vea la actuación de las tupabandas y todo lo demás, todo eso va a salir a la luz, tiene que salir a la luz. Y en eso estamos trabajando. Bien. ¿En eso estamos trabajando? ¿En qué sentido lo dice usted? Que estamos investigando, ya que nadie... ¿Quién? Bueno, yo y un grupo de gente. ¿Un grupo de gente? Un grupo de gente. ¿Vinculada a ex Tupamaros? Algunos. ¿Y trabajando en qué sentido? ¿Investigación periodística? ¿Para un libro? Investigando, hablando con gente, hilando un hecho con otro, que es lo que no se ha hecho. ¿Sobre las tupabandas, por ejemplo? Exactamente. Sí, o sea que, perdón. Me llamó la atención porque yo creí que era un tema liquidado el de las tupabandas, que había sido como un bolazo. Debo entender entonces que el futuro no tan inmediato de Amodio Pérez es en Uruguay. No, ¿por qué? Y es difícil hacer este trabajo desde España. No, en la actualidad se puede. Además, no tengo por qué estar yo. Hay gente mucho más capaz que yo, por favor. Yo no soy imprescindible en nada. Pero para entenderlo bien, ¿qué es lo que se viene? ¿Un libro? ¿Una publicación? No sé, vamos a ver qué... Primero lo veo muy reservado. Primero, sí, lógico. Primero vamos a hacer la investigación. Después vemos. Todavía no ha iniciado, digamos. No, la investigación está iniciada. Ajá. Y todo esto que se ha dicho, las publicaciones que han surgido, el ex director de Hurtos y Rapiñas que estuvo haciendo las declaraciones que hizo, que de hecho tuvo que ir hasta el juzgado, testimonios que han surgido posteriormente, ¿son reales? ¿Son ciertos esos testimonios? ¿Se ajustan a la realidad de la época? Bueno, las declaraciones que se hicieron son responsables quienes las hicieron. Yo soy en este momento, digamos, entre comillas, un investigador nada más. ¿Y ya el tiempo dirá... ¿Qué le ha permitido hasta el momento esa investigación? No puedo adelantar resultados porque no hay. ¿Su investigación se ajusta un poco a lo que se dijo? En parte sí, en parte no.
Amodio, y le preguntaba sobre contactos con ex compañeros. Usted me ha dicho que sí, que los tuvo directos, indirectos, sí. No con de repente con los que hubiera querido, o más que con los que hubiera querido, con los que usted mismo desafió a polémicas públicas. Ahora le pregunto por el otro bando. ¿Y con ex militares? Con muchísimo. ¿Sí? Sí, he tenido más contacto con ex militares que con ex Tupamar. ¿Y cuáles? Y esos son los que también me han facilitado información en alguna medida, muy reservada, porque los militares están en una situación difícil. Por un lado, se les acusa de no dar información sobre los hechos pasados, y por el otro lado están amenazados. Si abren la boca van presos. Entonces se está jugando en una situación que es hipócrita totalmente, porque por un lado se agita el fantasma de los desaparecidos y se dice tenemos que saber, y es cierto, tenemos que saber, pero por otro lado se los coacciona a los que han querido salir a la opinión pública a contar lo que pasó y cómo fue, y están amenazados. Tenemos una fiscalía de derechos, una fiscalía especial, donde prácticamente cualquiera que diga, pues yo sé que fue, entonces ¿cómo sabe usted? Y van para adentro. Entonces es imposible. Claro, como que es contradictorio el llamamiento a que haya... yo pienso que es una trampa, echa la ley, echa la trampa. Ajá. Por un lado se agita el fantasma de los desaparecidos y por otro lado se les impide hablar. Porque me consta que hay gente que quisiera... dar datos. Pasar página. ¿Cómo se va a pasar página? Pues esa es una cuestión que tenemos que ver. Entonces yo estoy en este momento desmontando la historia oficial de los últimos 50 o 60 años, porque es una leyenda, y digamos que de la acera enfrente, los militares tendrán que en algún momento recapacitar y ver hasta qué punto van a seguir en esta situación, ¿no? A lo mejor cuando termine el problema de la caja militar, a lo mejor se decide. Es un tema que puede tener que ver. Exacto. Según cómo se decida también, según cómo se dirima. Exacto. Cuando usted ingresa a España, ¿con qué documento ingresa? ¿Con qué identidad, mejor dicho? Porque una diputada de Cataluña que bueno, fue ex Tupamara cuestionó... No fue ex Tupamara, eso es falso. Ajá. ¿No era Tupamara? No. Bueno, pero para que la gente entienda, hay mucha gente ¿cuestionó que a usted se le diera un documento de identidad? Sí, pero se lo mandan decir de aquí. A ver. Se lo mandan decir de aquí. Vamos a ver. Esta señora, Zurra de apellido, es hermana... Ana Zurra. Exactamente, es hermana de un militante de izquierda, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del MIR. No fue Tupa. O sea, estábamos enfrentados. Estuvimos presos juntos, pero él estaba en una organización que tenía unos fines y estábamos los del MLN que teníamos otros. Entonces manteníamos una relación más o menos cordial dentro del penal de Punta Carreta. Él se fue a Chile, se integró en una organización en Chile, el hermano de Ana Zurra. Entonces, esta señora, que no sabe de la misa absolutamente nada, lo único que hace es que Roberto Caballero, que fue secretario del ñato, Fernando Huidobro, le dio una serie de datos para que ella los agitara en España. Yo encantado, porque yo quiero sacar del ámbito cerrado del Uruguay la personalidad de José Mujica. Quiero que las trapisondas de José Mujica trasciendan el espacio del Uruguay. Entonces, bienvenida a la señora Zurra, que agite el problema de Héctor Amodio, porque así Héctor Amodio Pérez, ya hay un diario digital español que ha sacado la noticia que Héctor Amodio Pérez vuelve a España, y me dará la oportunidad de decir qué es lo que está pasando realmente, qué pasó en el Uruguay con los gobiernos supuestamente progres de José Mujica, en qué situación dejó el Uruguay, cómo se financió el MPP, y bueno...
Y todo eso irá creando un estado de opinión distinto. No me respondió igual. ¿De qué? No me respondió con qué identidad ingresa a España. Ah, con Walter Salvador Correa Barbosa. Ajá. La única identidad que tengo, la única documentación oficial internacional para viajar es la Walter. Ese pasaporte es lo que dice así. Sí, sí, claro, el único pasaporte que tengo. Yo no tengo pasaporte uruguayo. No lo gestioné nunca. ¿Y tuvo problemas para renovar o no? No, yo fui cuando yo estaba con las fronteras cerradas todavía, pero me vencía el pasaporte en septiembre del año pasado y fui a la embajada y dije, mire, posiblemente en los próximos meses voy a solicitar permiso para viajar para las fiestas de Navidad y tengo el pasaporte vencido. Entonces no quisiera que cuando me concedan el permiso tener que venir a... Entonces yo tengo la frontera cerrada, ¿lo puedo renovar el pasaporte? Y me dijo, por supuesto. Lo renovamos, dice, porque usted de cualquier manera no puede salir del país. Claro. Digo, ¿y ahora Migraciones no le hace problemas cuando sale? Más allá de que la justicia notifique. La notificación dice que se autoriza. Cuando yo viajé en febrero, sí, el oficio de la Corte decía, se autoriza a viajar a Héctor Amodio Pérez, que figura en el pasaporte español, número tal, como Walter Salvador. O sea, que hace la salvedad. La Suprema Corte está reconociendo la doble identidad. Porque como dijo la jueza de Ciudad de la Costa, que ahora no recuerdo el nombre, Marcela Vargas. La doctora Vargas. Dijo que impelido por causa de fuerza mayor me había visto obligado a adoptar otra identidad. Otra identidad. Y así ha funcionado. Vamos a agradecerle a Héctor Amodio Pérez estos minutos, vamos a liberarlo, porque como él dijo, ahora en un ratito... Sí, no sea cosa que no viaje por culpa nuestra. Ahora que no viaje por culpa nuestra. No tenemos nada que ver. No, yo encantado, yo hago esto... Hablar de estos temas, no sé si se nota, pero me gusta mucho. Le gusta mucho, me gusta mucho yo lo he porque escuchado yo vine a esto. En más de una oportunidad. Lamentablemente no tuve muchas oportunidades. Sí. Hubiera querido tener alguna más, pero bueno, hay que aceptar las cosas como vienen. Está bien. Como le decía, vio, con el diario del lunes las cosas como que han variado. Desde aquel primer momento, usted lo decía recién en el final, va a retornar a España con un interés sobre su persona que antes no existía. Exactamente. Va a tener la posibilidad de decir su verdad. Exactamente. Porque ahora le interesa a alguien escucharla. Exactamente. ¿No le traerá problemas allá también? No. La situación en España... La sociedad española es de otras características, no está enfrentada con estos fanatismos que se dan aquí. Mira, la pasión por el fútbol en España es tremenda, pero no hay estos fanatismos ni en el fútbol, ni en la política, ni en la religión, ni en la sociedad española me estoy refiriendo. Muchísimas gracias, Amodio. No tienen por qué, al contrario, el agradecido soy yo. Nos estaremos viendo a su retorno, si usted